Mi nombre es José Andrés Cuevas. La Segunda Guerra Mundial. Primero que nada, hablamos sobre los antecedentes. Y, a ver, se parece que la Segunda Guerra Mundial estalló después de que ciertas acciones agresivas recibieran como respuesta una especie de declaración de guerras, tipo la resistencia armada o ambas, por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. En un primer momento, por ejemplo, los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente pues Alemania e Italia, en una alianza pues llamada el Pacto de Acero. Y además de esto, mira que la guerra progresó. Los países que han entrando en ella, por ser atacados o por tener ciertos tratados con los países agredidos, se puede decir, pues se alinearon en uno de los mandatos dependiendo de cada situación, claro está, ¿no? Ejemplo, claro, este fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países, como Hungría o Italia, cambiaron sus alianzas en las fases finales pues, de la guerra, ¿no? ¿Qué más? Causas. Pues las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, por ejemplo, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en Oriente la invasión japonesa de China. Además de esto, las colonias británicas y neerlandesas, y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. Hablamos ahora del estallido de la guerra. Pues la Segunda Guerra, pues se podría decir que comenzó más o menos por 1937, claro, la sino-japonesa, tras el incidente del puente de Marco Polo, cuando Japón atacó en profundidad a China desde Manchukuo, en Pekín. Esta ciudad es atacada el 25 de junio, siendo finalmente tomada el 8 de agosto, 8 de agosto, junto a Tianjin. Los japoneses terminaron de ocupar, eh, tipo, terminaron de llegar a ocuparlo el norte rápidamente, ¿no? Claro. Pero esto de acá, cabe recalcar que llegaron a ser detenidos finalmente en la batalla de Shanghái. Después de combatir alrededor de la ciudad durante más de 3 meses, Shanghái finalmente cayó ante los japoneses en noviembre de 1937. La capital de China, Nanking, cayó poco después. Como resultado, el gobierno nacionalista chino trasladó su sede a Chongqing. Durante el resto de la guerra, las fuerzas japonesas cometieron brutales atrocidades, cabe recalcar, contra los civiles y los prisioneros de guerra en la masacre de Nanking, matando unos 300.000 civiles en un mes. Ni Japón ni China declararon oficialmente la guerra por razones similares. Japón desea evitar la intervención de potencias extranjeras, ¿no? Claro, países así grandes, sobre todo el Reino Unido y los Estados Unidos, que era su primer proveedor de acero y hubiera debido imponer un embargo en virtud de las leyes de neutralidad vigentes en dicho país. Mientras tanto China temía que otra declaración le granjeara la enemistad de las potencias occidentales en la zona. ¿Qué más? El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. ¿Por qué? Bueno, usó un pretexto. ¿Qué pretexto? De un ataque polaco simulando un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca llegó a ofrecer una ventaja para el desplazamiento de blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran un problema que hacían más arduo el avance, claro está. ¿Qué más? Pues sabiendo eso también Alemania llegó a avanzar usando los Blitzkrieg, o sea, guerra relámpago significaría. Y nada, Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó a la fecha límite, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguido rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. ¿Qué más? Sabemos que los alemanes acabaron la guerra bomba el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de
Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. La Fuerza Expedicionaria Británica, BF, y el ejército francés avanzaron hacia el norte de Bélgica y llegaron a planear hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot, más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo en la historia de los Blitzkrieg. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues sabemos encima de que en la primera fase de la invasión, Farger, el Panzergruppe von Kleist de la Wehrmacht se precipitó a través de las Ardenas, una región con espesos bosques que los aliados habían llegado a pensar que sería impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, sostenida por reservistas más que por tropas de primera línea, para luego girar hacia el oeste a través del norte de Francia, hacia el canal de la Mancha, dividiendo en dos a los aliados. A lo anterior, se le sumó el bombardeo vengativo de Berlín que Winston Churchill, primer ministro británico. Con el nombre en código Operación Barbarroja, además, la Alemania nazi llegó a invadir la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial esta fue. ¿Qué más? El 7 de diciembre de 1941 sabemos que Japón llegó a atacar por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en el archipiélago de Hawái. La sorprendente maniobra japonesa causó consternación en Estados Unidos y propició la entrada de este país en el conflicto bélico como parte del bando aliado. La Guerra del Pacífico tuvo lugar en el Océano Pacífico, sus islas y en Asia Oriental entre 1941 y 1945. Sabemos que también además en la actualidad hay muchos japoneses usan el término Guerra del Pacífico o Taiheiyo Sensou, mientras que otros emplean Gran Guerra de Asia Oriental o Daitoa Sensou. ¿Qué más? El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería de Reich, en ese momento fue cuando Hitler decidió suicidarse. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Y eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias por su atención.